Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, esta semana vamos a estar trabajando en conjunto con la señora Melina desde su área sobre lo que venimos trabajando en el salón, que es sobre los trabajos de antes, de la época colonial, y los trabajos de ahora. Familia, queríamos invitarlo con la señora Meli a participar de un trabajo en conjunto que realizaremos ya que se acerca el 25 de mayo. Por tal motivo, les pedimos su colaboración como siempre. Hola chiquis, ¿cómo andan? Bueno, esta semana les cuento que vamos a hacer una actividad muy especial porque vamos a trabajar junto con la señora Raquel y con la señora Sandra. Vamos a trabajar desde el arte, pero con un tema que ustedes están viendo con sus seños. Como sabrán, estamos muy cerca de una fecha muy especial en nuestro país, que es el 25 de mayo. ¿Ustedes saben lo que pasó el 25 de mayo de 1810? Hace 211 años, hace mucho, nosotros no teníamos un presidente ni un gobierno propio. Argentina todavía no era Argentina, éramos el virreinato del Río de la Plata y éramos gobernados por un virrey que recibía las órdenes del rey de España. Entonces, los habitantes de este país, nada, querían ser gobernados por alguien que viva acá y que supiera cuáles eran nuestros problemas. Entonces es que decidieron juntarse en el cabildo y formar el primer gobierno patrio. Después, poquitos años después, Argentina pasó a llamarse Argentina y a partir de ahí tuvimos nuestros primeros gobernantes, hasta llegar al día de hoy que tenemos la posibilidad de elegirlos. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver plástica con todo esto? Bueno, sí, tiene mucho que ver, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a conocer cómo vivía la gente en 1810 y la vamos a comparar con cómo vive la gente en la actualidad. Pero ustedes estuvieron trabajando con las seños cuáles eran los trabajos de la época colonial, es decir, de la época de cuando sucedió el 25 de mayo de 1810. En esa época los trabajos eran muy duros y muy forzosos y es algo, o sea, hay algo muy importante que quiero que sepan, que las personas no tenían la posibilidad de elegir de qué querían trabajar. La mayoría de los trabajadores de esa época eran esclavos, es decir, que no eran libres. Hacían lo que les decían sus amos y les dejaban un ratito libre durante el día. Algunos eran esclavos libres, es decir, que tenían un ratito libre para salir y vender. La mayoría de los trabajos de esa época eran o trabajar en el campo, ¿sí? Como los gauchos y criollos, o ser vendedores ambulantes en la ciudad. Los vendedores ambulantes vendían velas, vendían jabón, vendían agua, vendían plumeros o escobas y las mujeres se encargaban de vender todo lo que cocinaban, como pasteles o empanadas. A diferencia de la actualidad, donde podemos elegir qué queremos ser. Ustedes, que son chiquitos y chiquitas, pueden elegir qué quieren ser cuando sean grandes. Yo tuve la posibilidad de elegir de qué quería trabajar cuando sea grande. Quería ser profe, pero también quería ser artista. Me gusta dibujar, me gusta pintar, entonces pude elegir de qué quería trabajar. Además, las mujeres ahora tenemos muchas más posibilidades de elegir lo que queremos ser, cosa que hace mucho no podíamos. Por eso, me gustaría que ustedes piensen qué les gustaría hacer cuando sean grandes y que elijan una profesión de antes o una profesión de ahora, de la actualidad, y se vistan como esa profesión. Si eligen una profesión de antes, tienen que sacarse una foto en blanco y negro. Y si eligen una profesión de ahora, la van a hacer colorida, porque en la actualidad las fotos son a color. Eso es lo que van a hacer para la próxima semana y mandarnos una foto con las cuales nosotros después vamos a hacer un video mostrando cómo trabajaba la gente antes y cómo trabaja la gente ahora. Por otro lado, como estamos en la hora de plástica, les voy a mostrar a un artista de antes, de hace mucho, mucho, que pintaba cómo vivían las personas en la época colonial y cómo era la ropa y cómo podían verse los trabajadores de antes. Y a su vez, después vamos a ver a otra artista, una artista actual, que vive en la actualidad, que tiene sus redes sociales, que quienes usan Instagram la van a poder encontrar. Ella se llama Cielo Páez
y es una dibujante y una artesana, una artista muy genia que hace unos dibujos hermosos, y vamos a ver cómo ella dibuja a los profesionales o los oficios de la actualidad. Vamos a ver cocineras, peluqueras, fotógrafos, artistas, un montón de profesiones que son actuales, ¿sí? Entonces vamos a conocer a artistas de antes que pintaban los trabajos de antes y a un artista actual que pinta y dibuja trabajos de la actualidad. Y ustedes van a elegir cuál les gusta más y van a poder vestirse o disfrazarse de un trabajador de antes o de un trabajador de ahora. Eso van a tener que mandarnos la foto durante la semana, así las seños tenemos tiempo de armar el video. A continuación les muestro cuáles serían estos trabajos de antes y los trabajos de ahora mostrados por artistas. Espero sus fotitos. Este es el Cabildo y la ciudad de Buenos Aires hace 211 años. Y la gente que vivía en esa época trabajaba y se vestía de esta manera. Por ejemplo, estos eran trabajadores del campo, o un vendedor ambulante que trabajaba en la ciudad, un vendedor de velas, o una vendedora de pasteles o empanadas. Como verán, la mayoría eran negros, porque eran esclavos que eran traídos en barcos para trabajar en la casa de las ciudades, de las familias de las ciudades. Los hombres vendían plumeros y escobas para poder limpiar la casa, y las mujeres trabajaban muy duro en el hogar. Acá, por ejemplo, vemos una familia de vendedores ambulantes. Los niños y las niñas también tenían que trabajar junto con sus papás, y más si eran esclavos. Pero por la noche podían festejar. Y este artista, que se llama Pedro Figari, pintaba los bailes y las celebraciones de los esclavos. Este es el Cabildo en la actualidad. ¿Vieron cómo cambió? Bueno, los trabajos también cambiaron. Por ejemplo, hoy podemos trabajar en la compu y en casa. Pero también podemos tener un montón de oficios como enfermera, constructor, músico, bombero, policía, fotógrafo. Podemos ser artistas plásticos o astronautas, o escribir historias, ser escritores, poetas o bibliotecarios. También podemos trabajar en una oficina, cocinando, construyendo casas, siendo enfermeras, enfermeros o constructoras también. O también podemos crear juguetes, como hace nuestra artista, la que vamos a conocer hoy, Cielo Páez. Acá pintó a un panadero o a una repostera. Y también dibujó al presidente, porque ser presidente es un trabajo también. O también podemos ser cocineros y cocineras, o costureras haciendo ropa para vender, o pintadora de maquillaje artístico para las fiestas, o trabajar en el jardín creando plantas, o músicos y cantantes de rock o para animar fiestas. ¿Y a ustedes qué les gustaría hacer?